Te doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Ralf Fuhrmann. Llevo más de 30 años siendo terapeuta y más de 20 viviendo en Argentina, atendiendo y enseñando osteopatía en mi propia escuela y en diferentes lugares del país. En este espacio quiero invitar a diferentes profesionales, médicos, terapeutas, artistas, psicólogos, músicos y pacientes para conversar, explorar y despertar nuestra conciencia en relación a la salud y todo lo que involucra este tema. Quiero crear un diálogo abierto y respetuoso, ampliar nuestra mirada y estimular nuestros recursos internos para recordarnos y reconectarnos con nuestro camino personal en esta vida. Encontrar tu sentido en la vida es encontrar tu camino hacia la salud. Esto es Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann. Hola Lisa, un gusto tenerte acá en mi podcast. Hace muy poco nos conocemos, realmente es la primera vez hoy estar personalmente con vos. Vi tu Instagram, más adelante también lo vamos a compartir, tu Instagram. Leyendo partes, en el momento que arranqué leyendo las primeras líneas, dije, me gustaría invitar a Lisa a mi podcast, aunque mi podcast es el sentido de ayudarnos a tomar más conciencia sobre nuestra responsabilidad en relación con nuestra salud. Pero el trabajo que estás ofreciendo vos y compañeras tuyas, capaz en primer lugar las personas no lo van fácilmente a asociar, porque según de mi comprensión, pero ahora me vas a ojalá explicarme un poco más sobre tu trabajo, vos estás ofreciendo con tus compañeras acompañamiento en el último momento de la vida, pero no solamente esto, que vos también estás ofreciendo también reuniones, como por ejemplo el Descafé, ¿no? El café con la muerte o café sobre la muerte. Entonces yo interpretaba que vos estás queriendo que este tema, que me imagino, que puedo entender, que estoy viendo también con mis consultantes en mis sesiones, es un tema que da mucho miedo, volviendo que está más presente. Pero también tengo ahora una curiosidad, en primer lugar, antes que vos hablas sobre este tema, pero ¿cómo llegaste vos a este? ¿Cuál fue el impulso que te realmente está capaz actualmente formando parte de tu sentido en tu vida? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo empezó todo esto, Lisa? Bueno, primero gracias ahí por recibirme y convocarme. Y también una coincidencia, para que la gente sepa, es que cuando vos te contactaste conmigo para invitarme a hacer una entrevista, yo quería contactarme con vos para hacerte una entrevista. No me digas. Desde Encuentros con Tánatos, que es este equipo que estamos conformando con mis compañeras, que estamos creando un podcast también, específicamente sobre muerte y duelo, y entonces estamos entrevistando a diferentes personas de diferentes profesiones o actividades y percepciones así que bueno, espero que poder después hacerte una entrevista. A ver, con mucho gusto, y entonces también capaz ya lo vemos o sentimos bien la sintonía. Sí. Y después también mencionaste la palabra Thanatos, sí, que también me daba curiosidad y no conocía esta palabra, me fijé en Google, sí. Es el dios de la la muerte. Sí, en la mitología griega. Sí. Pero bueno, tomando un poco ahí tu pregunta, a ver, desde muy pequeña
quiera o no, siempre estuve en contacto con la muerte en múltiples formas. Desde ver, sentir, oír lo invisible, que quizás desde la mirada más racional y que en general es una mirada más identificada con la visión científica y que oculta mucho ese miedo también a la muerte, intentando explicarla desde el intelecto. Bueno, lo invisible para esa mirada no existe. Sin embargo, la existencia está formada por lo visible y lo invisible. Y entonces desde muy pequeña entré en contacto muy profundo con lo invisible y por supuesto que me daba miedo. Y desde muy pequeña fui como aprendiendo, haciendo uso de recursos que ni idea de dónde los traía, a poder ir aceptando un poco estas sensaciones o esta capacidad de entrar en contacto con lo invisible. Pero después a lo largo también fui hija de papá y mamá grandes, ya me tuvieron después de los 40, bueno, mi madre me tuvo a los 40, por lo tanto en aquella época no era tan común y entonces es como que siempre la presencia de la muerte desde un lugar de mucho miedo estuvo muy presente desde muy pequeña, por miedo a la muerte de mi padre y de mi madre, de ver a esos referentes como ya, bueno, transitando una adultez y diferente a quizás los padres y madres de mis compañeros y compañeras, por ejemplo, del colegio. Entonces, esas dos partes, ¿no? Como lo invisible, pero al mismo tiempo esa otra parte que era inconsciente y esa parte que se complementaba con lo visible, con la forma que tomaba mi madre y mi padre, generaron ahí como una conjunción en torno a lo que para mí era la muerte. Pero eso me dio al mismo tiempo, más allá de miedo, mucha curiosidad. Entonces, ya un poco más crecida, ya habiendo quizás aprendido a bloquear esta capacidad de entrar en contacto con lo invisible por miedo, bueno, fui una persona muy intelectual, muy racional, escapando un poco a eso misterioso por miedo y por imposibilidad de explicación también, y también por imposibilidad de escucha de mi familia, digamos. No sentí que había una contención o una escucha o una validación, que esa es una palabra muy importante para mí y para las mujeres que estamos conformando este equipo de acompañantes en procesos de fin de vida. Entonces, estudié una carrera universitaria, que bueno, fue antropología, por lo cual hay algo de la curiosidad que me llevó y siempre me dio mucha curiosidad también en relación como a cómo las culturas y el ser humano en su diversidad expresaban y trabajaban la idea de la muerte, pero siempre desde un lugar más intelectual. Hasta que la vida, como la vida misma, con sus ciclos, volvió como a aflorar la necesidad de algo incontrolable para mí, de volver a entrar en contacto con el mundo invisible de la muerte. Y bueno, ahí ya quizás empecé a aprender que había otras formas de entrar en contacto con eso sin tanta intelectualidad, y me empecé a entregar un poco, a rendirme un poco a lo que me sucedía, y así fui aprendiendo a aceptar que esa forma de tener acceso al mundo invisible, que forma parte también de la muerte, aparecía en mí con un sentido, y el sentido era el servicio. Entonces empecé como a
acompañar personas terapéuticamente, pero bueno, desde este lugar más del mundo inexplicable por la mente lógica. ¿Qué momento en tu vida estamos hablando ahora? ¿Cuántos años atrás empezaste ahora por primera vez darte cuenta de una llamada de querer hacer servicio para otros? Servicio así terapéutico, digamos, acompañando terapéuticamente, y más o menos en el 2000, hace 12 años, 12, 13 años aproximadamente, sí. Ya bastante. Sí, en el 2015 yo seguía trabajando como antropóloga en gestión, en programas estatales, y dije, hay que elegir entre esto, porque estaba manteniendo las dos cosas, era como vivir una doble vida, digamos. Y yo lo sufría bastante, porque había algo en mi proceso que todavía no terminaba de aceptar, esta Lisa que le gusta acompañar en vez de direccionar algo. Entonces, en el 2015 decidí renunciar a donde estaba trabajando y dedicarme exclusivamente a acompañar procesos. Y en el 2022 es un año en donde muere mi madre y a los 5 meses muere mi padre, ambos. Claramente había un proceso de unos años antes, previamente, varios años, en donde, bueno, ahí me acompañé principalmente a mi mamá. Ella le diagnostican cáncer y finalmente fallece, no de cáncer, sino con cáncer. Y fue muy doloroso y al mismo tiempo muy hermoso poder acompañarla en su proceso final. Nunca me voy a olvidar como la última vez que la vi, que me despedí de ella, su cara, sus músculos empezaron a relajarse de una manera increíble y vi su paz. Y claro, no sabía, personalmente no sabía que iba a ser la última noche que le iba a ver, pero internamente sí lo sabía, ¿no? Como, por eso me interesa esto también del osteopático, ¿no? Porque como el cuerpo se acomodó. Fue muy interesante. Te puedo entender acá muy bien. Tenía también este regalo de parte de mi papá. Sí, entiendo que estás diciendo paz, que lo viste en la cara de tu mamá, y también capaz este tema de no comprensión. Acá me gustaría un poquito capaz indagar un poco más, porque fueron tantas lindas palabras, tantas cosas que hacen resonancia en mí, donde capaz quiero que nos ayudes un poco más. Más adelante vamos hablando capaz sobre el tema que ya mencionaste, la validación. ¿A qué te refieres esto? Y que mencionaste también a mujeres. Esto por un parte, esto hizo resonancia, pero después un tema que capaz puede ser interesante a los oyentes de cómo se podría entender el mundo invisible, la percepción, cómo lo percibiste vos, cómo ya mencionaste, fue eso parte en la infancia, después capaz con el intelecto mismo, capaz tapando con una cierta necesidad, pero después capaz con la fuerza propia, como mencionaste, la vida, volviendo, invitarte. ¿Cómo se puede imaginar o entender a las personas que todos en una forma estamos en contacto con esta fuerza invisible, pero no nos damos cuenta justo por nuestro intelecto o por ciertos miedos, como vos expresaste? ¿Cómo fue esto para vos? ¿O cómo es para vos hoy? Claro.
Considero que, digamos, bueno, ¿qué es el ser humano? Partamos de esa pregunta. Es un ser, desde mi perspectiva, es un ser, no lo sé, quizás es la parte de un gran ser, de una gran conciencia, teniendo una experiencia humana, es decir, teniendo una experiencia en esta forma, en un vehículo físico, que no es único. Entiendo que hay muchos cuerpos energéticos, porque lo físico es energía también. Entonces, experimentándose el ser a sí mismo en un cuerpo físico, un cuerpo emocional astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal, y así. Entonces, el cauce, el canal o la forma de acceder a este mundo invisible es a través de los cuerpos. Y muchas veces a mí me pasaba desde un lugar más kinestésico, donde mi vehículo físico era el que mostraba o me permitía darme cuenta de la presencia de algo del mundo invisible. Muchas otras veces había algo más de sensación emocional. Muchas otras veces, y esto sí, quizás peco de identificarme, pero en general soy muy visual, es decir, hay algo en el cuerpo también mental, que el cuerpo mental no es solamente lo racional. Tenemos nuestro hemisferio derecho, esa parte, lo lateral, digamos, que actúa la intuición también, ese lenguaje intuitivo, que aparecen como imágenes y que, claro, si esto se lo contamos a una persona excesivamente racional, te va a decir, eso no es real, porque veo para creer, pero veo para creer en esta forma. Si aparece un señor acá con una forma física determinada, entonces lo creo. Pero si puedo ver a un señor acá y decirte, aquí hay una presencia, pero puedo verla a través de mi visión interna, no de mis ojos físicos, probablemente esa persona racional, excesivamente racional, no me crea. Creo que el gran tema es ser muy observadores de que nuestra mente es dual y que todo el tiempo en la vida estamos yéndonos a identificarnos con un polo o con el otro y rechazamos la otra parte que no identificamos, la rechazamos, la ponemos en sombra por miedo en realidad. Entonces, digamos, el trabajo con la muerte también es inevitable que pueda ser, o sea, es inevitable que no sea incluida, digamos, en esta concepción dual. La muerte forma parte, es un concepto, si queremos ponerlo en esos términos, forma parte de esta capacidad neurolingüística, cognitiva que portamos los seres humanos y que es un polo. El tema es que creemos que la muerte es el opuesto a la vida y entendemos que la muerte es una de las manifestaciones de la vida y su complemento es el nacimiento. Ambas forman la vida. Entonces, creo que se trata mucho de hacer mucha autoindagación, de poder autoobservar cómo funciona nuestro pensamiento y también cómo funcionan estos otros cuerpos, porque nuestros cuerpos hablan, nos muestran, nos expresan. Son puentes de comunicación, incluso son puentes de comunicación entre lo visible y lo invisible, ¿no? Me gusta, me hace mucho ruido, mucha resonancia, Lisa, es lindo escucharte, te puedo entender, me parece muy bien. Puedo también imaginarme que otras personas eso es todavía un poco lejos, pero acá, por ejemplo, vos mencionaste un tema por lo cual también yo estoy realmente súper agradecido que estás hoy acá hablando y de una manera para mí bastante comprensible. Este rechazo, este miedo
al desconocido, al no visible, tal cual como vos mencionaste, la física clásica está diciéndonos, eso que no se puede medir no existe, aunque el espejismo en la física cuántica es justo también donde la física cuántica intenta también abarcarse sobre todas esas energías que estás hablando, en otro aspecto capaz, pero capaz no tan, usan capaz otras palabras, pero se ofrece mucho más acercamiento a un misterio que capaz el ser humano con su intelecto limitado nunca puede llegar. Pero tal cual, eso también es muy lindo que vos estás invitando, y eso también me parece, esa es capaz la idea, este miedo enfrente de la muerte, que aunque todos sabemos, nuestra vida no es eterna, me refiero ahora al cuerpo físico, y si yo no haga esta autoindagación que vos estás mencionando, o capaz también no intentando experimentar, vos mencionaste en diferentes cuerpos, refiriéndose a diferentes capas de nuestro propio cuerpo, me voy a quedar con este miedo, y este miedo nos produce estrés en la vida, aunque no quiero saber, o no quiero ver, o no quiero sentir. Toda esta energía para no abarcar este tema nos produce mucho estrés, y este estrés no es saludable. Entonces acá es para mí una forma de algo que yo puedo ver. Yo me gustaría capaz invitar a otros también, que este tema, que es capaz un tema tabú actualmente de vuelta, hace muchas décadas, pero antes no fue un tema tabú. Las personas murieron en las casas, los hijos, los nietos acompañaron a sus parientes, hasta que también el cuerpo de una persona muerta estaba todavía algunos días en la casa, o por lo menos 1 o 2 noches. Entonces fue algo mucho más natural, y se hablaba y se podía realmente acercar y sentir y procesar. Sí. Mientras vos estás ahora hablando sobre la autoindagación, esto en primer lugar yo podría interpretar como un concepto intelectual, pero a la vez estás mencionando también que vas a percibir. Ustedes en estas jornadas ofrecen también ciertos ejercicios, ciertas formas, sí, para también acercarse a percepciones. Sí, total, porque realmente para mí es una alegría haberme encontrado con mis compañeras, porque realmente juntas podemos explorar todo lo que tiene que ver con el campo de lo creativo. Hay algo en nuestra mente, ¿no?, como de la dualidad femenino y masculino. No necesariamente tenemos que ser mujeres para explorar lo femenino, por supuesto. De hecho, casi todas las mujeres somos muy masculinas, porque estamos muy conectadas con el campo de la mente intelectual, que tiene una cualidad masculina. Pero después está esta otra parte que nos encanta mucho trabajar otros lenguajes. Otros lenguajes, desde el lenguaje poético, desde ejercicios donde desde lo lúdico nos podamos abrir al campo sincrónico y wow, conectar con el asombro de la interconexión de lo que sucede en cada encuentro con las personas que llegan a cada encuentro. Ninguna persona llega por casualidad, ¿no? O sea, todos venimos como a aprender de todos, y es muy interesante y muy hermoso lo que se puede co-crear en esos encuentros. Y también trabajamos mucho con prácticas contemplativas, donde es muy importante conectar con la respiración, porque la respiración es el gran ejemplo que tenemos de la vida. Digo, la inspiración, la exhalación, el ritmo, el ciclo. Y también invitamos a poder conectar con el cuerpo físico, pero también
invitamos a trabajar ciertas contemplaciones de algunos maestros budistas, por ejemplo, en donde a veces son contemplaciones como todos vamos a morir, por ejemplo. Bueno, contemplemos esto, ¿no? ¿Qué nos pasa? Y trabajamos también desde el silencio en ese sentido, y después siempre abrimos espacios de intercambio, porque si hay algo que aprendimos también en las experiencias personales de cada una y en esto que nos venimos formando, es que la escucha, el acompañar, la base del acompañamiento es la escucha. Es poder ser cuenco y poder escuchar atentamente, y es una práctica constante que tenemos que hacer de trabajar la ecuanimidad, porque claro, somos seres humanos con personalidad y en general estamos muy programados a escuchar al otro e inmediatamente ya contestar en nuestra cabeza lo que para nosotros es nuestra opinión, ¿verdad? Y se pierde la escucha verdadera, transparente, íntima y sincera con el otro, y no podemos aprender. Y creo que todos aquí, si estamos todavía acá, es porque algo todavía nos toca aprender. Entonces, la propuesta, incluso hacemos ciertas propuestas performáticas, en donde, bueno, ¿qué pasaría si la muerte aparece personificada y permanece a lo largo de un encuentro? Por ejemplo, son como prácticas quizás que pueden ser un poco incómodas, pero son un poco lo que buscamos, porque justamente la incomodidad es lo que invita a verte, a verse una, ¿no? Entonces, nuestra intención es siempre trabajar desde la conversación, la palabra, la escucha respetuosa, pero explorar otros lenguajes que no tienen que ver con el intelecto y que invitan a observar las sensaciones y los sentimientos generados por eso. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo. Sí. No, y esto de la invitación también de explorar y reflexionar sobre la muerte como la muerte, pero que en definitiva siempre vamos a estar invitándonos a cada uno internamente a reflexionar sobre nuestra propia muerte, sobre nuestra propia conciencia de finitud, porque si no, siempre para mí sucede lo mismo, que nuestra mente quiere cambiar el mundo. Entonces sale, lucha, resiste, se queja, combate, hace la guerra, porque quiere cambiar el mundo, porque quiere cambiar algo que no le gusta y lo quiere cambiar de acuerdo a lo que pensamos que está bien, ¿no? Identificados con una parte de nuestra mente dual. Y es siempre la cabeza contra la pared, ¿no? O sea, lo único que hacemos queriendo cambiar el mundo sin cambiarlo nosotros es, sin darnos cuenta inconscientemente, acrecentar el conflicto. O sea, no hay otra manera. Entonces, si todo está internamente, si todo está en una, la invitación siempre es a verse y a no olvidar que todos estamos entramados, todos estamos interconectados y que lo vincular, somos seres vinculares y que el otro siempre trae algo que nos viene a espejar, nos viene a aportar, algo que quizás no hemos visto de nosotros mismos, ¿no? En una forma es otra vez hermoso, hace otra vez mucha resonancia en mí, son palabras que también transmito a mis consultantes o a mis alumnos, me estoy enseñando osteopatía. Y obvio, en una forma de vernos reconociendo, tenemos nuestras limitaciones, es nuestra mirada, yo miro de mí hacia afuera, podría mirar solamente yo a mí hacia adentro, y entonces sí, en una forma, en primer lugar, capaz voy descubriendo mi realidad, el otro va compartiendo, si vos también con las palabras también expresaste en una escucha presente la otra realidad del otro, y si las dos realmente
tomamos este tiempo para escuchar, sentir el uno y el otro, sin poner ya, como vos ya me parece lindo expresaste, no poner ya la mente en marcha de juzgar, de valorar, que la mirada del otro es diferente, como la mía, no es mejor, no es peor, es diferente, y gracias al otro puedo ampliar miradas, porque algo no lo puedo captar, el otro me puede invitar, yo lo veo así, Sí. o yo lo pienso así, yo lo siento así, porque realmente nunca lo podemos saber que siente el otro, ni que piensa el otro, aunque me explica con muchísimas palabras, con lindas palabras o con pocas palabras, que siente, que piense, pero mis palabras producen ecos en mí o, digamos, asociaciones, interpretaciones que son las mías en relación con esta palabra, que capaz reflejan similitudes con las tuyas, pero nunca lo podemos saber. Total. Y eso, si tomamos conciencia de esto y realmente vemos que realmente el uno me trae algo y yo podré también ofrecer algo al otro, entonces esto es... Es que te das cuenta que es el movimiento de la vida, es el dar y el recibir, es el inspirar y el exhalar, es el día, la noche, la muerte, el nacimiento. Nos toca aceptar que vivimos en un mundo dual. Nos toca aceptarlo. Pero eso no significa, porque venimos a experimentar esa dualidad. Pero me parece que la propuesta es como cultivar, no solamente esto, aceptar, la aceptación y la confianza en la vida, sino también esto de cultivar esta capacidad de contemplar o de observar esta dualidad de que, bueno, para nosotras a lo largo de la formación y lo que venimos estudiando hay referentes del acompañamiento en fin de vida que vienen más desde una línea budista, por ejemplo, desde la no dualidad, que traen esto, ¿no? O sea, todo en la forma aparece y desaparece. Todo está expresándose así. Entonces, poder cultivar el contemplar eso sin aferrarse, porque eso es lo que genera mucho sufrimiento, que no es lo mismo que el dolor no es igual, el dolor es inevitable, porque en esta forma venimos a experimentar el dolor y puede ser un gran maestro. El dolor, incluso hay muchos seres humanos que han elegido conscientemente realizarse a través del dolor. Y claro, desde uno dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? O sea, eso es un sadomasoquismo. No, no necesariamente. Hay tradiciones espirituales que no lo rechazan y lo aceptan. Y creo que como el equipo que conformamos venimos realmente indagando y experimentando en nuestras propias vidas qué significa esto de aceptar el dolor sabiendo que también eso es impermanente y aceptar la alegría sabiendo que también eso es impermanente, ¿no? Eso es muy hermoso, Lisa. Y yo creo también las personas que tienen un poquito ya algo más afín al budismo también saben que la primera frase, como vos mencionaste, el dolor es inevitable. Y la siguiente frase que viene después, el sufrimiento es elección. Después también es muy interesante, no necesariamente, me gustaría invitarte también a este aspecto de ponerse un concepto de la contemplación de una creencia que es alejada de acá, de Argentina o del occidente. En la fisiología, si uno empieza a estudiar un poco fisiología, un poquito a nivel celular, en cada segundo de nuestra vida mueren millones y millones y millones de células y renacen en el mismo instante y retoman el lugar. Esto no es un concepto espiritual, es un concepto científico de cierta manera, aunque
entre todo esto que nombramos homeostasis, que sería este equilibrio entre la muerte y la vida, no lo sabemos bien claramente cómo está regulado esto. Lo podemos observar, sabemos científicamente que se puede calcular aproximadamente una cantidad X que renace, y después consideran eso como un concepto de homeostasis, pero ¿quién regula? Y hay algo del tiempo también para mí, porque como somos seres humanos, nuestra mente en general observa y percibe lo que cree que es real siempre a través del tiempo, del tiempo en general, el concepto de tiempo lineal que tiene nuestra mente, ¿no? Entonces también es una pregunta también que me hago como, ¿cómo es esta regulación? Y las expectativas que mi mente se genera en relación al tiempo, bueno, pero ¿cuánto tiempo va a llevar para, por ejemplo, ¿no? Yo me siento mal, lo que sea. ¿Cuánto tiempo va a llevar para que yo me sane, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y ahí creo que perdimos un poco, porque esas expectativas lo que hacen justamente es quitarnos de el único tiempo real para mí, que es el instante presente, es el momento presente, en donde está sucediendo todo simultáneamente, ¿no? De hecho, no sé, te pones un estetoscopio y te escuchas el corazón y hay una cantidad de movimientos adentro del cuerpo que están sucediendo simultáneamente, que para nuestra mente pequeña, que se rige por el tiempo lineal, es incomprensible. O sea, es como, es la paradoja, ¿no? Es como, wow, ¿cómo esto puede ser posible? Entonces también me parece que estas búsquedas, ponele, que al fin y al cabo ya el concepto de búsqueda te quita del presente, porque estás queriendo llegar a algo que no sabes qué es. Por eso también es, bueno, acepto también esta contradicción interna, a veces me doy cuenta y a veces no, y lo acepto, y cuando me doy cuenta intento volver a conectar con el presente, pero estas formas que venimos como explorando, además de poder indagar y reflexionar sobre la propia finitud y la muerte en sí, es una propuesta para estar presente, y la vida es presente, y la vida tiene un sentido que quizás tengamos que dejar de buscarlo en otro lado, y está acá, el sentido ya está. Nuestra mente va a querer preguntarse, bueno, pero ¿cuál es ese sentido? Y me encanta porque el silencio es lo único que nos puede contestar eso. Porque ahí no hay respuesta, porque la muerte sigue siendo algo misterioso y al mismo tiempo, bueno, una gran maestra en eso. Está muy lindo que vuelvas a retomar el tema del sentido de la vida. Yo lo puse acá el nombre a mi escuela, Lebenssinn, sentido, propósito de la vida. Me gustaría, vos mencionaste también la idea de esta invitación de la aceptación de la vida, y capaz también en este contexto estás invitándonos la aceptación de la vida con la muerte, y capaz también este dualismo entre vida y muerte, que es solamente capaz una división mental. Pero me gustaría, como hablamos y como vemos en las personas el miedo de las personas enfrente del desconocido, enfrente de la muerte, por tal motivo capaz obviamente de la exclusión o de la separación de los enfermos de nuestras casas, llevando a hospitales y luego también a otros lugares más aún paliativos. Tu experiencia, ¿cómo estás acompañando también personas en el fin? ¿Cómo lo ves esto? Volviendo a la idea, si perciben la cercanía de su muerte. Una persona que
aunque vos estás diciendo no encuentra el sentido en la vida porque está en él, pero si se permite o también descubre o percibe entonces en él su propósito, ¿cómo? ¿Me entiendes un poquito? Sí. Me estoy observando o preguntándome porque tengo una propia experiencia, bueno, no en mi cuerpo, pero bien. Tuve también la ventaja o el regalo de la vida que pude ver varias personas muriéndose o muriendo. Y había acá, yo tan temprano, para mí una sensación de si había un sentido, había capaz menos miedo, menos tensión. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, ahí, digamos, en relación a eso, hay muchos recursos cuando uno acompaña a una persona que invitan, justamente como un acompañamiento en fin de vida tiene que ver con... Y un acompañamiento en fin de vida no necesariamente tiene que ser meramente una persona que esté en un proceso terminal, ni enferma, ni en vejez. ¿Por qué? Porque yo podría acompañarte a vos para prepararte para la muerte, porque vos no sabes cuándo te vas a morir, y yo tampoco. Entonces, de alguna manera, todos estamos en proceso de fin de vida, porque esa fecha de caducidad en esta forma nadie la tiene, bueno, por lo menos yo no conozco a nadie, no lo sé, quizás alguna persona lo sepa. Pero sí, digamos, desde el rol del acompañamiento se utilizan recursos que invitan a recordar o a develar o incluso a permitirse aceptar y construir el sentido de la propia vida, como por ejemplo trabajar con algún proceso biográfico, ¿sí? Con recursos, por ejemplo, de los genogramas, para que se puedan... Es como si fuese un árbol genealógico, digamos, ¿no? Incluso hay un recurso de genogramas de la muerte para poder ir viendo aquellos que se murieron. Hay otro recurso muy hermoso que se llama terapia de la dignidad, en donde se acompaña a la persona a través de un intercambio de preguntas y respuestas para que la persona pueda reflexionar cuál es su legado, no un legado material, sino el legado espiritual, el legado personal, el legado sentido que esa persona quiere dejar para aquellos que queden cuando esa persona ya no esté. O sea, hay muchos recursos realmente para acompañar y eso va ayudando a que la persona pueda ir entrando en contacto, incluso transitando, si la persona está enferma, incluso transitando procesos de duelo muy profundos, porque son pequeñas muertes previas que se van dando, ¿no? Hasta la muerte social, porque la persona ya no ocupa el rol social que ocupó a lo largo de su vida. Bueno, son muertes simbólicas también, ¿no? Que a veces no se le da luz a eso y realmente no nos damos cuenta, y las personas que están en su terminalidad en esta forma, wow, son personas que tienen gran sabiduría, si no, no seguirían. Es como si fuese el egreso, digamos, ¿no? O sea, egresaron de esta escuela, ¿no? Ya están por egresar de esta escuela y tienen mucha sabiduría, solo que quizás necesitamos ser acompañados, porque esto que decías vos de cómo antes se veía cómo las personas morían en su casa, acompañadas de su familia, de su comunidad. Hoy en día, legalmente, si uno quiere, puede morir en su casa. Digo, es legal, ¿sí? El tema es que a partir de la industrialización, la idea de la muerte fue cambiando colectivamente, culturalmente, y con el auge de la medicalización, de la tecnologización, etcétera, de la monopolización
de las corporaciones farmacéuticas, en unión con las instituciones médicas también. Todo eso fue cambiando, ayudando a cambiar incluso a todas las otras instituciones sociales, lo educativo, lo familiar, y cada vez se fue relegando la presencia de la muerte a algo en soledad, algo higiénico, como si la muerte necesariamente fuese algo contaminante, ¿no? O sea, cuando en realidad en México, por ejemplo, y en otros países se hace esto de los entierros verdes, ¿no? Donde, bueno, el cuerpo físico forma parte de la tierra, entonces se entrega el cuerpo físico a la tierra para que nutra a la tierra, para que devuelva a la tierra, y después se reforestan esas tierras. Entonces, decís, hay tantas cosas que uno dice, bueno, ya no se hacen, pero ahora la sensación es como si estuviesen, es un nuevo ciclo, y estuviesen como resurgiendo a través de los cuestionamientos y de las preguntas que a veces individualmente uno se hace como muy existencialista, pero está bueno hablar y compartir, porque en general lo que nos pasa es que no podemos permitir que aflore en nosotros la compasión si no entramos en contacto con el sufrimiento también de los otros, porque ahí nos damos cuenta de, o sea, es que compartimos este dolor y esto nos hace humanos. Entonces, bueno, es que, mira, te digo esto y se me aflora ahí como una sensación muy amorosa, porque ¿qué si no? ¿No? O sea, ¿qué si no? Tengo la sensación, podría hablar y escucharte mucho más. Tengo la sensación también, capaz ya llegamos un poquito al tiempo, pero antes que cerramos acá este podcast, Lisa, me gustaría capaz retomar este tema que mencionaste, y yo creo, según de mi interpretación, ya mencionaste en esta forma de aclarando también ciertas diferentes muertes de la persona, del acompañamiento, sí, y ofreciendo también, aclarando la sabiduría que tiene la persona, que todos tenemos. Se trata capaz sobre esta palabra que usaste antes, la validación. Sí, es que cuando uno se anima como realmente a escuchar al otro, cuando escuchas la verdad del otro, porque todos tenemos nuestra verdad personal, son verdades relativas. Nadie es dueño de la verdad, porque eso es el misterio, en definitiva. Y cuando te dispones y lo logras, porque no es fácil, no puede hablar exclusivamente y todo, pero hay que practicarlo, ¿no? Cuando logras poder escuchar la verdad del otro, incluso observando simultáneamente tu propio juicio, porque eso es también inevitable, nuestra mente funciona así, nunca se calla, observando el propio juicio, pero solo observándolo, no identificándote con él y permitiendo seguir en esa escucha, se abre esta posibilidad realmente de que se genere la validación, en el sentido de que yo no estoy validando, o sea, para que la persona se sienta validada no depende de mí. La persona encuentra su propia validación pudiendo expresar su propia verdad y, claro, teniendo enfrente una persona que le está escuchando realmente, y que además la propia persona puede escucharse a sí misma. Y eso genera, no sé, una fuerza de validación del propio recorrido y de lo que se está sintiendo en ese momento, porque todo es válido. Si seguimos muy aferrados como a nuestra estructura moral de nuestra mente dual, lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Bueno, lo que se genera es la separación cada vez más. Seguimos separándonos, y eso para mí es muy ilusorio. Entonces, eso, como la validación sucede en el momento vincular
pero creo que es una fuerza que nace de la persona que está expresando su propia verdad. No sé si se comprende, por ahí es medio complejo. O en realidad es simple, pero yo lo estoy complejizando. Lo estoy complejizando. No, creo, tengo también esta situación muy seguido, enfrentando a mis alumnos o también mis consultantes en el consultorio, que varias cosas no se pueden poner fácilmente en palabras. Sí. Porque la palabra es capaz algo que manifiesta, y estamos hablando sobre energía, o sea, hablando sobre informaciones o sobre sensaciones que son más allá de algo material, algo duro, algo rígido, pero también escuché nuevamente algo que también lo usamos nosotros y que estoy valorando e intentando de practicar conscientemente, constantemente, escucha, presencia, sentirse el mismo instante y sentir el otro en el mismo instante, escuchando el otro, y tal cual que no ya adelantar ciertas respuestas o interpretaciones también, que es un gran ejercicio, pero es un lindo desafío y es capaz el camino donde vos también capaz mencionaste que evitando de las separaciones que suceden si no lo practicamos, y de a poco volvemos a recordarnos de recursos que tenemos, como vos mencionaste, la sabiduría que está en cada uno. Sí. E incluso a veces no hay palabras, entonces qué importante es poder estar presente para escuchar el silencio del otro, porque quizás el otro, es que de verdad no hay palabras un montón de veces para poder expresar la verdad. Y viste, es como cuando solamente estás presente, abierta a compartir y a escuchar el silencio que el otro precisa en ese momento, también eso se valida. Es una validación. Estamos muy acostumbrados también a creer que para poder entendernos hay que hablar, ¿no? Todo el tiempo. Y realmente nos olvidamos de la brecha que hay entre las palabras. Y la brecha que hay entre la respiración, entre la inhalación y la exhalación. O el umbral que hay entre el nacimiento y la muerte. O el umbral que hay previo a la muerte, o el umbral que hay previo al nacimiento. Nos olvidamos de esas brechas que ahí ya no hay palabras, ¿no? Pero... O miles. O miles, sí. O todas. Y lo tenés, y lo estás invitándonos con tus palabras de acercarnos a nosotros mismos, a este tema que capaz queremos excluir, volviendo capaz a incluir. Que yo considero obviamente es un trabajo muy valioso, muy lindo, muy necesario. Nos puede hacer gran beneficio también en la vida cotidiana, incluyendo, como vos mencionas, nadie lo sabe en qué momento nos puede tocar. Es una forma de consciente preparación para vivir capaz más presente. Sí. Para capaz disfrutar más presente la vida y capaz también tener la posibilidad aún disfrutar la muerte, vivir la muerte, aunque también ese es un lindo paradoxo, vivir la muerte. Es que creo que es eso, ¿no? Y volvemos capaz de este comienzo. Vos hablaste de tu mamá, la cara de la paz. Yo lo vi también, vi y sentí la paz en la cara de mi papá, que a mí personalmente me transmitió ya paz diciendo, esto podría ser también capaz que se percibe en este momento.
Dice, vuelve diciendo, me encantaría seguir hablando mucho más y capaz también quería dar un espacio a otros podcasts. Si vos querés hablar también conmigo, algo que al final capaz, si, para no extender demasiado ahora este tiempo, que quieres capaz transmitiendo, que vos pienses que todavía no está hablado, que vos sientes que sea capaz importante de transmitir. Podemos emitir un montón de palabras, pero creo que todo es como más simple de lo que creemos y también me invito a mí, te invito a vos, invito a las personas como a conectar con la simpleza del día, del momento presente, a que podamos ser como más observadores de nuestros cuerpos, de cómo se comunican nuestros cuerpos con nosotros mismos, con el mundo, y a no generarnos la exigencia de no tener miedo, porque hay, ¿no? Como yo tengo miedo a la muerte también, todos lo tenemos, ¿no? De hecho, es una fuerza evolutiva frecuencial, ancestral. Ese programa del miedo a la muerte fue la fuerza evolutiva para que lleguemos a donde estamos ahora, digamos. Pero si seguimos identificándonos con que somos eso, que somos ese miedo, es probable que seamos los grandes generadores de nuestro propio sufrimiento y del mundo, porque no podemos apartarnos del mundo, somos parte. Pero no es la invitación a rechazar el miedo, es a darle lugar, a observarlo, a validarlo, porque el miedo es la semilla. Entonces, en el miedo está todo, o sea, en el miedo es la semilla que, si va a la tierra oscura y húmeda, tiene la posibilidad de emerger, ya no como miedo, sino con la fuerza de equilibrio que tiene un tallo que busca el sol, busca la luz, y además tiene la potencia del florecimiento, y además tiene la potencia de dar fruto. Todos portamos esa potencia, esa potencialidad. Entonces, no quisiera que se malinterprete esto de no hay que tenerle miedo a la muerte, porque es inevitable, pero sí podemos prepararnos y cultivar prácticas también personales y comunitarias para no sentir que somos ese miedo. El miedo está, como la muerte está, también, siempre está. El tema es elegir conscientemente que podemos hacerlo, tenemos internamente esa libertad de poder elegir otra posibilidad. Eso. Muy lindo. Y esto, por último, que vas me lleva desde el comienzo que vas de nuestra charla, vos nos hablaste de tu miedo en la infancia en relación con este no visible, pero el miedo no fue demasiado grande para no también sentir la curiosidad. Y este ejemplo, parábola que estábamos usando, semilla, después que se transforma en una planta con fruta. Sí, lo veo, lo siento, en muchos aspectos de nuestra vida, muchas cosas son desconocidas que nos dan miedo. Y puedo imaginar y entender que el tema de la muerte es un gran fantasma, y ojalá también que hoy nos brindaste invita a otras personas a acercarse a este miedo, para también descubriendo en este miedo también está la semilla. No sé, vos capaz al final quieres pasarnos el Instagram, ¿cómo se le pueden encontrar? Nos pueden encontrar como
bueno, se pondrá @ Okay. Encuentros con Tánatos. Tánatos con H. T-H-A. Y después ya no. Encuentros con Tánatos. Ahí subimos la información de las actividades, pero también vamos compartiendo recursos, incluso recursos prácticos y legales también, porque no debemos olvidarnos de que vivimos en una sociedad con ciertas estructuras y que, por ejemplo, lo de las directivas anticipadas, o sea, las directivas médicas, son todos estos recursos que son legales, están en la Constitución, pero como lo que pasa con la muerte es que no se habla, no está difundido. Entonces también nuestra intención es poder compartir esta información. Excelente. Para conocer y difundir y hacerse responsable de la propia vida. Vamos a agregar también, por supuesto, el Instagram de Elisa abajo, así no se van a perder ahora la conexión. Me quiero al final agradeciendo realmente de corazón, fue un hermoso momento compartido y con ganas de hablar más sobre este tema o capaz hablar en otro momento. Gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres formar parte de este espacio y compartir tus reflexiones, no olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y si te gustó este video, dale like y compártelo. Esto fue Espacio Reflexión con Ralf Fuhrmann.